Claro, entonces ahora vamos un poquito más en profundidad con este tema. Esto sería un suicidio asistido. Este sería la... Sería eutanasia. ¿Qué diferencia hay con suicidio asistido? La diferencia fundamental está dada por el actor, El actor. claro, porque en la eutanasia en general es el cuerpo de salud, ¿no? El equipo de salud, Ah, ¿tá? Que se hace cargo de ayudar a la persona a bien morir, ¿tá? En el suicidio asistido lo que hay es que se le brinda a la persona los medios para que termine con su vida. ella misma. Ella Ella misma. misma. Ella misma o quien ella decida, ¿no? Pero en general ella misma. De manera que no necesariamente es el cuerpo médico el que lo hace. ¿Tá? El Uruguay es un país que descansa bastante sobre el saber médico, ¿no? Sí, hay confianza en relación a los médicos, a los médicos, a la asistencia médica, ¿no? Donde están los médicos, las enfermeras, y todo el equipo, ¿no? Y en una encuesta hecha ya hace tres años atrás por el sindicato médico, que se le hizo a los médicos y a la población mostró una preferencia bastante significativa por que fueran los médicos o el equipo médico el que fuera el El actor actor. ¿La de Iglesia este, Católica tiene posición al respecto? no explícita, No explícita. sí, explícita en el sentido de que la Iglesia Católica todos sabemos que defiende, según su ideología, el derecho a la vida. La vida no es de la persona, la vida es un don concedido por Dios, de manera de que las personas no pueden, ¿no? Ni quitarse la vida ni permitir que nadie se la quite, porque, ¿no? Entonces la oposición es frontal, ¿no? No aparece ninguna proclama ni denuncia de la curia, pero a través de múltiples organizaciones religiosas aparece la oposición al proyecto de ley. Al principio de la conversación hablabas de antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes, digamos, regionales o de otros ejemplos en lo que Mira, yo creo que el antecedente más importante es el antecedente de los Países Bajos, que hace 20 años que han legislado sobre esto y que tienen amplia experiencia en su y cómo implementación. funciona ahí? Y nosotros invitamos y trajimos, nosotros a través de la acción del Sindicato Médico del Uruguay y del Colegio Médico del Uruguay, invitamos al presidente de la Sociedad Médica Neerlandesa, ¿no? Doctor René Geman, que estuvo con nosotros el año pasado dando charlas, dando conferencias y entrevistas, ¿no? Y mostrando un poco cuál ha sido el devenir de esta experiencia, ¿no? Ellos lo que y el proyecto de ley que está en discusión ahora en la Comisión de Salud del Senado se basa bastante en esa experiencia, ¿no? Porque es una experiencia larga, porque es una experiencia exitosa, es una experiencia donde tienen sistemas de garantía que nosotros de alguna manera imitamos en la ley, ¿no? Y que ha permitido que la población holandesa confíe en la seguridad de este proceso
¿no? Y que a lo largo de estos 20 años no hayan habido más, ninguna denuncia en contra de la ejecución de este proyecto, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia y de este intercambio que fue bastante intenso, ¿no? La sensación es que el proyecto que en este momento está en discusión es muy garantista. Muy garantista. Claro, ¿no? Claro, porque acá se da todo un mundo de sospechas de familiares que intentan adelantar la herencia. Exactamente, pero primero que nada, y yo lo vuelvo a repetir, este es un derecho de la persona, que no es delegable en nadie más. Es decir, no hay un médico que pueda decidir, no hay decidir por la persona, no hay un familiar que pueda decidir por la persona. Si la persona no está, es la única que puede solicitar ejercer este derecho, ¿no? Es decir, no hay ni el marido, ni los hijos, ni los nietos, ¿no? Clara, en el caso de alguien que ha sufrido un accidente irreversible y está fuera de conciencia durante muchísimo tiempo y no hay capacidad de recuperarla, Por lo menos con esta ley no hay nada que hacer. no hay nada que hacer. No. Hay mucha cosa que queda por fuera de esta ley. Por ejemplo, tú señalabas algo que en esta sociedad que está llena de viejos, ¿no es cierto? Somos muchos los viejos, y donde el Alzheimer es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? Esas personas no entran dentro de esta ley, ¿no? Deberían entrar, no deberían entrar. En este momento No es. no es. Y la legislación de Holanda, del país, tampoco. Tampoco. Como tampoco, ¿no?, están incluidos dentro de esta ley los niños, ni tampoco están incluidos, ¿no? Quiere decir con esto que evitamos el sufrimiento de esos niños o evitamos el sufrimiento y la agonía de personas con problemas de salud mental. No. No, ahí no. Pero esta ley concretamente No es para eso. No es para eso, ¿no? Que nos gustaría que fuera distinta, al grupo pequeño nos gustaría, pero no es la ley que se está discutiendo, no es la ley que se está discutiendo, y esta ley que se está discutiendo es un paso. Es un paso. Es un paso importantísimo, porque como médica te lo puedo decir, ¿no es cierto? Es decir, ver sufrir a una persona sabiendo que su sufrimiento no tiene salida, ¿no? Porque ni lo podés tratar, ni es curable, y no tenés que ofrecerle como alternativa, es muy duro, ¿eh? Te ha tocado, por supuesto. Me ha tocado. Cuando era mucho más joven, ¿no? Y como interna y como el primer año que trabajé como médica general. Ya después en psiquiatría es más difícil. Hay una práctica que le llaman la ayuda del cóctel, que es una práctica que funciona. Clandestinamente. Y cada vez menos porque, es decir, que era y es, ¿no es cierto?, una manera de acelerar la muerte en pacientes terminales, ¿no? Generalmente con el acuerdo de la familia, pero donde la responsabilidad recaía sobre el médico, ¿no? Y esto es una práctica que ha sido cada vez más como cuestionada, ¿no? Y y es muy injusta, porque se distribuye no de acuerdo a las necesidades a la decisión de las personas, sino que a la decisión de otro que puede decidir que sí o que no.
¿no? Entonces, cuando uno habla de derecho, hablamos de derecho de cada uno, de tener la posibilidad de decidir algo tan importante como es quiero seguir sufriendo, ¿no? ¿O no? ¿No? Es decir, yo te diría que lo del cóctel es casi como el homicidio piadoso. Homicidio piadoso. ¿No? Pero el homicidio piadoso es un delito, ¿ah? Donde el juez, si quiere, te levanta el castigo, pero sigue siendo un delito, ¿no? O no, de manera de que pone al profesional que lo indica, ¿no es cierto?, en una situación de mucho riesgo profesional. ¿Han estudiado esos casos? ¿Han visto esos antecedentes en la jurisprudencia uruguaya? Incluso hay algún planteamiento suelto por allí, ¿no?, de que para qué legislar si existe esa figura en el Código Penal, pero justamente por eso, es decir, porque es muy arbitrario, ¿no? Y nosotros pensamos de que todos los seres humanos, por lo menos en este país, tienen que tener el derecho a decidir por sí mismos, ¿no? Que es distinto. Total. ¿No? Es diferente. Y yo creo que esas son las cosas positivas de este proyecto de ley. No es el proyecto de ley que abarca todos los problemas, como te lo fui describiendo, ¿no? Pero por lo menos a un sector importante de personas que están en esas condiciones le provee una alternativa, ¿no? Las alternativas son múltiples, ¿no? Es decir, cuidados paliativos ofrece alternativas, ¿no? Para algunas personas. Pero también es cierto de que, por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, la mitad de la población, ¿no?, en el momento de morir necesitaría cuidados paliativos. La mitad de la población que se va a morir. Pero de esa cantidad, ¿no es cierto?, hay un 10% que no responde a los analgésicos y a los cuidados paliativos. No responde, sigue sufriendo, ¿no? Y es a ese grupo de personas, ¿no?, que sufren como innecesariamente, porque vos podés sufrir teniendo la esperanza de que, bueno, con esta quimioterapia, por ejemplo, voy a sufrir horrible, pero existe un 10% de que pueda zafar. Bueno, es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero si no tenés ninguna posibilidad, ¿no?, ¿a qué seguir sufriendo? Y para esta población es que está apuntada. Y para esta población es que se plantea, y que no es poca, claro. ¿no? No es poca. En un país como el nuestro, como decís vos, que somos muchos viejos. Somos muchos viejos, claro. Y cada vez, ¿y sabes qué pasa, Roberto? Cada vez lo que crece más son los viejos más viejos. Es decir, hay un crecimiento del envejecimiento del envejecimiento. ¿Cómo es eso? Crece más la población mayor de 80 años. ¿No? Es decir, nuestra forma de, es decir, nuestras pautas demográficas hace que la longevidad sea mucha, lo cual habla de que los esfuerzos que se han hecho, ¿no es cierto?, de desarrollo del bienestar están dando frutos, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo nos presenta la generación de nuevos problemas, que son los viejos muy viejos, ¿no?, frente a los cuales hay que generar un conjunto de políticas sociales, y por eso estoy trabajando en cuidados. Ese es otro de los temas que nos gustaría profundizar.
Y bueno, por el momento te agradezco este encuentro y la verdad que nos ha aclarado muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, yo espero que realmente sirva, ¿no? Claro Y que sí. sobre todo, ¿sabes qué, Roberto? Y esto es lo último que quiero decir, que se difunda para que la gente pueda empezar pueda hablar de la muerte, de cómo quiere morir, ¿no? Hasta dónde quiere sufrir, etcétera, etcétera, porque es parte de la vida. Sí, eso es de lo que no se habla, ¿no? De lo que no se debe hablar, como del suicidio que ahora... Por eso yo te agradezco mucho esta entrevista. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.